querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político, el hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Carlos Polimeni presenta La patria no se vende, en el mes del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical, homenajeando a los que hicieron grande a la Argentina. Evita, Eve, Maradona, Rodolfo Walsh. La patria no se vende. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Domingo 9 de agosto a las 13 en Perón Lanús. 9 de julio 1999 Lanús Este. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, el refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? Aquí comienza el refugio y uno piensa un tema editorial y cree que lo va a poder llevar adelante. Piensa eso. Pero ¿qué ocurre? De pronto vivimos en un mundo oscuro, vivimos en una situación al borde de la pérdida de la democracia. De alguna manera estamos cerca en cuanto al lenguaje y en cuanto a lo que sucede. Y hoy vamos a recibir a Pablo Stefanoni, que es doctor en historia y que nos ayuda a pensar. Tiene un libro cuyo título es Un fantasma recorre el mundo. Y bueno, el fantasma que recorría el mundo, por eso Marx escribió esa frase, pertenecía al comunismo. El fantasma que hoy recorre el mundo es exactamente lo contrario. Más allá de las dificultades y los desastres también, como el estalinismo que ha hecho el comunismo. Pero son dos fantasmas distintos que de verdad recorren el mundo. Y hay un autor, Víctor Klemperer, en La lengua del Tercer Reich, 1947, que dice: las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Esto dice Víctor Klemperer, La lengua del Tercer Reich,
un epígrafe que también trae Pablo Stefanoni en su libro. Es decir, hoy tenía pensado otro editorial, pero la represión, la brutal represión, muchos gases lacrimógenos, violencia explícita, una fotógrafa con un golpe muy fuerte en la cabeza que está internada, gente presa, y recién, como tenía mucho hambre, crucé una pizzería muy conocida que está en la Avenida de Mayo. Entre el viento helado que está circulando y todo lo que había tirado en el piso y grupos dispersos en las esquinas, uno se preguntaba, ¿en qué país vivimos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Por supuesto, no tenemos todavía respuestas, mucho menos mejores respuestas. Pero esta idea de que las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico, que uno las traga sin darse cuenta, y cuando se dio cuenta ya está intoxicado. Me parece que traer esta cita permite pensar en hechos que ocurrieron estos días. No voy a hablar de la ley de la propiedad privada, porque todo el mundo sabe de qué se trata, pero sí decir, si el canciller de un país, la Argentina en este caso, opina que la soberanía está pasada de moda, eso dijo, y si además el mismo canciller, cuando le preguntan si alguien puede comprar una provincia, responde alegremente, sí, se puede, ¿por qué no? Hemos llegado a un punto donde podemos decir claramente que la democracia argentina está en peligro. Si tenemos un poder judicial que, cuando miran cómo se reprime, cuando se atenta todos los días contra la Constitución, cuando se permite que un presidente le diga al presidente Lula, a quien en lo personal admiro, le diga ladrón, corrupto, presidiario, y que esto lleve a casi una ruptura diplomática, quedó solamente un encargado de negocios. Cuando ocurre todo eso, es porque la degradación de la palabra llegó como un tóxico que hace que quienes escuchan y tendrían que intervenir, no intervienen. Es decir, si las leyes funcionan, cuando alguien dice que se puede vender una provincia, le recuerda que no lo permite la Constitución, por ejemplo. Más allá de la ética, hasta de la estética, sabemos que el gobierno no la tiene. Pero el problema de fondo está en acostumbrarse a ese arsénico que tienen las palabras envenenadas, ese permanente arsénico, esa permanente destrucción del lenguaje, de la lengua. Lo hablábamos con Tabarowski el jueves pasado, y Tabarowski decía, tenemos que cambiar la lengua. Yo todos los días entrevisto a 4 escritores en la televisión, y todos coinciden con que una de las peores cosas que le ocurre a la Argentina contemporánea es que el lenguaje está viciado y a socio de veneno. Vicioso de veneno, está impregnado de veneno, está intoxicado de veneno. Entonces, todo vale. Si se puede insultar al presidente de un país soberano, ¿cómo no se va a poder insultar a un empleado? El ejemplo viene de arriba, ¿no es cierto? Si el señor que más entusiasmo le pone
a que se puedan comprar cualquier cantidad de tierras, tiene una agencia que se dedica a venderle tierras a los extranjeros, que es Venegas Lynch. Obviamente estamos en un borde donde la palabra no tiene ningún valor, ni sirve de nada, ni importa lo que digo o lo que no digo, no importa, realmente no importa. Entonces, cuando este epígrafe de Víctor Klemperer dice dosis ínfimas de arsénico, uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Es decir, van ingresando como un virus, lentamente, progresivamente, y cuando te querés dar cuenta, estás hablando la lengua de ellos. Y cuando te querés dar cuenta, no te importa lo que digan, no hubo ninguna manifestación, ni el periodismo se encargó de mostrar que el canciller dijo que la soberanía era un concepto de otra época. No. Es más, aquí está la pantalla de C5N. Y gases, represión y detenciones al voleo, y la imagen que se ve, ningún otro canal está dando esto. Entonces, si tenemos un poder judicial que mira para otro lado siempre, si tenemos un periodismo, o cierto periodismo, no todo, por supuesto, que decide no poner las imágenes para que no se vea lo que está ocurriendo, bueno, es evidente que la democracia, por lo menos en lo formal, está en peligro. Si no hay justicia, si no hay derecho de huelga, si hay represión cuando la de hoy era una manifestación absolutamente pacífica, ¿qué tenemos? Tenemos un país donde sus instituciones están heridas de muerte. Bueno, la Argentina se ha levantado de una dictadura, por supuesto que esto también va a pasar, pero mientras pasa nos cambia, por ejemplo, lo que íbamos a decir hoy. Nos sitúa en otro lugar. Bueno, esto le está ocurriendo a la mayoría de los argentinos. Lentamente hay reacciones, porque hoy no se pudo discutir el punto fundamental que quería el gobierno, que era la total libertad para que cualquier extranjero pudiera comprar lo que quisiera. Una provincia entera, como ya lo dije. Esto no ocurrió. Ahí hay un pequeño triunfo, un pequeño gran triunfo, porque es claro que ni siquiera los diputados llamados dialoguistas podían volver a sus provincias con semejante voto. ¿Cómo hacían? Por todo esto yo creo que quizás cuando uno tiene programas de cultura durante tanto tiempo, como es mi caso, todos sabemos que hay otros mundos posibles. Pero mientras intentamos esos mundos posibles, tenemos que estar mirando permanentemente aquello que es como una niebla. Hay un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que dice que ser actual es estar ligeramente corrido del lugar central. Quienes están todo el tiempo en la pura actualidad son muy poco contemporáneos. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Y para ver hay que estar en un sitio donde podamos ver. Entonces, cuando Agamben dice esto, que también lo había dicho Nietzsche, es decir, en cuanto a ese lugar donde lo contemporáneo, para poder observarlo, sobre todo en tiempos oscuros, tenés que tener un lugar que te permita observar. Si estás dentro, todo el tiempo consumiendo, todo el tiempo mirando tu celular, todo el tiempo no pensando en lo que está ocurriendo, bueno, estás adentro, no estás viendo. Pensás que sos contemporáneo, pero no sos contemporáneo. No. El contemporáneo
entra y sale del infierno o del paraíso. Entra y sale. El contemporáneo se asoma, y como lo que ve no le gusta, busca un refugio, busca un espacio donde pueda respirar. Toma aire, vuelve, mira otra vez. Y en ese juego de ir y volver, probablemente se sea mucho, pero mucho más contemporáneo que aquellos que creen ser contemporáneos y están totalmente ciegos, como en Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Dicho esto, vamos a recibir en instantes a Pablo Stefanoni, también va a estar Edgardo Scott hablando de literatura, por supuesto, vamos a hablar de teatro como siempre, y vamos a hacer el mejor programa que podamos, aún en un contexto tan oscuro como el que vivimos. ¿Cuántas veces remaste queriendo llegar y quedaste a mitad de camino? ¿Cuánta gente has visto pasar? ¿Cuánta sangre llevó el río? ¿Cuántas veces gritaste queriendo callar y el silencio te bajó los brazos? Navegando en un mundo virtual, el diablo siempre encuentra atajos. Marihuana, esconde tu corazón y empieza a quemar. ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? ¿Cuántas veces puteaste en la adversidad y la muerte te siguió los pasos, desafiando a la institución? Siempre corren los balazos, represiones, mentiras, machismo y crueldad, melodías que oprimen tu cuerpo. Democracia neoliberal, donde compran nuestro tiempo. Marihuana, esconde tu corazón y empieza a quemar. ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? Marihuana, esconde tu corazón y empieza a quemar. ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? Y estoy viva olvidando la culpa de estar fingiendo. Ya se enciende tu luz, verde en cuello fino, dulce como el vino. ¿Cuántas veces besaste el fuego? Verde en cuello fino, dulce como el vino. ¿Cuántas veces besaste el fuego? Marihuana, esconde tu corazón y empieza a quemar. ¿Cuántas veces la música toca? ¿Cuántas veces la música toca? ¿Cuántas veces la música toca en el mismo lugar? La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica. Voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle.
se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. 22-23, estupendo el libro de Pablo Stefanoni, doctor en historia y bueno, mucho más, por supuesto. Un fantasma recorre el mundo es el título que lo podría haber hecho Carlos Marx, pero claro, con otro sentido, Sí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, todo lo contrario. Bueno, el fantasma que recorre el mundo es la ultraderecha. Exacto, sí, es la extrema derecha. Y sí, era un juego con eso, ¿no? Y cuando se escribió el manifiesto comunista y se decía un fantasma recorre Europa en ese momento, pero Europa era un poco, en esa época, era el mundo para los europeos, ¿no? El fantasma del comunismo el comunismo era muy embrionario, ¿no? Era más como un síntoma que empezaba a inquietar a las burguesías europeas. Y ahora tenemos unos fantasmas un poco distintos, ¿no? Bueno, en el libro hablas de cómo funciona esta guerra reaccionaria. Y ahí está en pantalla el libro, porque esto también es streaming, no sé, que nos vemos, nos escuchamos. Sí. ¿Cómo funciona esta guerra reaccionaria? Porque uno podría decir, vimos la represión de hoy, tenemos a Milei como presidente, pero no es un fenómeno argentino. No. Es un fenómeno que crece mundialmente. Sí, sobre todo yo me ocupé más de pensar Occidente, porque bueno, Asia es otra historia en muchos aspectos, algo mencioné de India, con Narendra Modi, pero básicamente sí, en Occidente vemos que en estos años la extrema derecha creció, pasó de la marginalidad al centro del sistema político y parece estar para quedarse un tiempo por lo menos, ¿no? Y eso me parece que es un fenómeno, bueno, novedoso después de la Segunda Guerra Mundial, que haya fuerzas de extrema derecha con este peso político. Y bueno, empezó en el norte global, pero América Latina se sumó con cierta rapidez a este fenómeno. En la primera parte del libro también discutís el tema de la palabra fascismo. Sí. Fascismo, neofascismo, ¿cómo lo ves vos? Sí, también hay mucho debate sobre cómo nombrar esto, ¿no? Sobre todo hace unos años había mucha discusión, decir, bueno, hay unos fenómenos que son básicamente derechas que están a la derecha de lo que conocíamos ahora, los momentos conservadores, liberal conservadores, y cómo nombrarlo generaba cierta discusión. Creo que es algo que no se salda fácilmente, ¿no? Algunos decían, bueno, es posfascismo, otros decían, bueno, simplemente es extrema derecha, otros populismo de derecha. Claro, Enzo Traverso decía, posfascismo puede servir. Populismo de derecha era una forma de decir, bueno, resaltar que estas derechas tienen un discurso contra las élites, después más allá de lo que hagan en el poder, pero que se construyen así, tratan se postulan que ellos representan ahora al pueblo, etcétera, o una parte del pueblo por lo menos, y ultraderecha, había como bastantes formas de mencionar a esto, y en este tiempo creo que hay esta discusión si estamos en los años 20, qué nos enseñan los años 20, 30 sobre esto. Creo que es interesante volver sobre esos años, yo volví brevemente, y creo que tiene una faceta real de decir, bueno, el término fascismo todavía nos informa de algo, decir, bueno, una luz roja, decir, si uno dice fascismo... Esto lo decís en el libro. En el libro es una alarma que todos conocemos la palabra fascismo, lo que significa. Creo que también hay el riesgo de pensar que si entendemos bien la historia de los años 20 o 30 vamos a neutralizar los peligros del presente. Me parece que ahí es más complicado porque obviamente mirar cómo llegó Hitler al poder es útil, pero quizás eso hace perder vista que, bueno, que los peligros actuales también están llenos de novedades y hay cosas para las cuales no nos alcanzan, y por otro lado porque son fenómenos complejos que todo el mundo coincide en que el mundo actual es muy diferente
al de los al de años de Mussolini, entreguerras, claro. Exacto. El fascismo tiene una serie de características que hoy esas derechas no cumplen, pero obviamente hay elementos fascistas. Si uno ve el ICE en Estados Unidos deportando inmigrantes con este marketing de la crueldad que tiene, etcétera, suena bastante fascista. Si uno ve la política de Israel en los territorios ocupados y en Gaza, tiene bastante, sobre todo si se la condimenta con discursos de reivindicación de la limpieza étnica, etcétera. Cuando vemos que hay partido de extrema derecha en Europa, sobre todo Alternativa para Alemania, y otros que hablan de remigración, o sea, expulsar a inmigrantes, no solo los ilegales, incluso dicen, bueno, también los legales que no se adecúen a nuestra cultura, suena a deportación. Entonces creo que sí hay algunos elementos, pero todos coinciden que, bueno, que el mundo es diferente por muchas razones, y también las extremas derechas estas son diferentes a aquellas, por suerte, digamos, ¿no? Ahora, tocás el tema del ascenso de Hitler. Sí. Me parece que lo tocas muy, muy profundamente, muy bien, para mí. Sí. Y verdaderamente, tal como lo contás en el libro, y esto es sabido, todo el mundo decía, no va, no tiene ningún futuro. Es un loco. Es un loquito suelto que no tiene ningún futuro. Sí, lo que es interesante es que un mes antes... ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo, con la masa, que de pronto se abre y tiene un enorme futuro? Triste. Triste. Sí, creo que hay un elemento interesante, bueno, que lo cuento y obviamente es algo sabido, pero a veces no tan... no lo recordamos tanto, que es, o no lo fechamos tanto, que es el hecho que un mes antes de que Hitler llegue al poder, gran parte de la prensa alemana, de izquierda incluso, decía Hitler ya está acabado, ¿no? Pues le ha ido mal a los nazis en las elecciones, y porque Hitler aparecían como unos personajes grotescos, ¿no? Que capturaban ese malestar alemán después de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, etcétera. Capturaban también, manipulaban bien el sentimiento antisemita de una gran parte de la población, etcétera. Pero lo que es interesante, y hay ahora algunos libros que están saliendo de nuevo sobre eso, porque rima con la actualidad, y que da nombre a un libro en Francia que acaba de salir sobre eso también, es sobre las derechas irresponsables, ¿no? Los conservadores irresponsables que, como von Papen, que creyeron que podían usar a Hitler para sus propias luchas palaciegas y que finalmente el sistema lo iba a aplacar, ¿no? Como una vez que lo nombraban canciller, finalmente lo iban a controlar, ¿no? Porque al final Hitler asumía con pocos ministros, etcétera, y eso, bueno, obviamente sabemos que no ocurrió, pero muestra algo que también nos puede decir algo sobre el presente, que es la irresponsabilidad muchas veces de las derechas tradicionales o convencionales o más moderadas que pactan con los ultras, ¿no? Y esto está pasando. Esos cordones que había se debilitaron y empiezan, ¿no? En España empezó localmente, el Partido Popular pacta con Vox, y empieza así, ¿no? Acá el macrismo apoyó a Milei, hay pactos y se van rompiendo esas barreras, y bueno, yo creo que en ese sentido fue muy interesante, porque finalmente Hitler no llega ni por elecciones ni por revolución, ¿no? Llega por una serie de configuraciones políticas. No, pero posteriormente lo votan. Posteriormente lo votan y hace una revolución o una contrarrevolución, sí, ¿no? Lo votan más del 90%. Después ya lo votan, pero ya desde el poder, ¿no? Antes también lo votaban, pero no llegaba la mayoría. Llega al poder gracias a los conservadores que lo nombran canciller, y después obviamente desde el poder rápidamente reorganiza. Y hay algo también interesante que es la gran pregunta de cómo el nazismo barre tan rápidamente a socialistas y comunistas que tenían partidos de masa, sindicatos, incluso milicias, etcétera, y que en poco tiempo se ven desbordados por esta maquinaria, y efectivamente pues ya los nazis usan el poder del Estado para deshacerse de la oposición y llegar a tener la mayoría que no habían tenido antes. Y de los propios también se deshacen. Y de los propios se deshacen. Sí, los matan. Bueno, en La noche de los cuchillos largos, ¿no? Se deshacen de Ernst Röhm y parte de la dirección de la CCA, ¿no? Sí, exacto. Bueno, después de Göring también. De Göring, sí. Hay un concepto en tu libro que a mí me interesó mucho, que es red de resonancia emocional. Es decir, hay algo, está en tu libro, Sí. Hay algo que ocurre donde
eso tan absurdo resuena. Sí. Resuena emocionalmente. Sí, porque si miramos las derechas en verdad son distintas y la gran pregunta muchas veces, yo me la hago, algunos me la hacen a mí, otros se la hacen, que es ¿qué une todo esto? Porque si uno mira las derechas son distintas también y además crecen por razones distintas, eso es interesante. Que uno dice Milei, bueno, uno podría decir la inflación, ¿no? Es decir, la crisis económica, la inflación lo potenció, pero hay países que no tienen inflación y también crecen y uno puede decir, bueno, es por la inmigración musulmana, no sé, en Francia. Otros países como España no tenían ese fenómeno y Vox empezó con el tema del independentismo catalán, aquel proceso frustrado de independencia, etcétera. Trump apelando a la idea de que la globalización perjudicó a los norteamericanos y que China se benefició. O sea, digo, los discursos en América Latina puede ser el tema de la inseguridad. Lo que vemos es que por distintos motivos, también sociales, yo creo que hay que enfatizar también eso, que si bien la derecha dice dar una batalla cultural, el trasfondo también es bien material, ¿no? Digo, hay un quiebre en Occidente de la promesa de prosperidad sobre la cual funcionaron las expectativas, incluso el neoliberalismo aseguró esa promesa en un momento y está desde 2008 quebrada, y creo que ahí hay algo que está resonando y que hace que esas derechas funcionen como una especie de espacio común, pese a que Bukele puede decir que lo público tiene que ser mejor que lo privado y Milei que hay que destruir al Estado, o Trump puede ser proteccionista, Milei no, claro. Pero después hay espacios comunes donde funciona y básicamente yo creo que es el antiprogresismo, el antiwokismo ahora, ¿no? A eso iba a ir, ¿no? Vos citás a Laclau y hablás de Milei el significante vacío. Bueno, Laclau, habla de significante vacío, que sobre todo en el caso de los líderes que pueden articular una serie de equivalencias, dice él, ¿no? Que él siempre ponía el ejemplo Perón, ¿no? Pero bueno, otros líderes también son capaces de articular muchas demandas insatisfechas, ¿no? Y yo creo que hoy en Occidente hay muchas materiales, culturales. Hay una idea, la extrema derecha, y eso también resuena con algo de los 20, es esta idea de decadencia de Occidente, ¿no? Se escribían libros en esa época, y la decadencia de la comunidad en sí, la comunidad nacional. Yo creo que lo que también tienen en común estas derechas es esa idea de decadencia, ¿no? Es decir, estamos en decadencia, identificar unos responsables, pueden ser los migrantes, el progresismo, el wokismo, ¿no? Ahora derecha que dicen que todo es culpa de Foucault, que Occidente está en crisis por Foucault. Pero esa idea de decadencia yo creo que es muy importante porque efectivamente en Occidente, en el norte global, está en un momento, yo creo, Occidente que no sabe bien dónde está, y eso, hay distopías disponibles, muchos pánicos morales, crisis materiales diversas, estado de bienestar en crisis, problemas directos de la salud pública, de los ingresos, carestía, precariedad de los jóvenes. Yo creo un montón de cosas que la derecha no va a resolver, pero tiene un discurso, yo creo, para capitalizar y para nombrar enemigos internos sobre todo. Los inmigrantes sería el número uno, ¿no? Número uno, lo peor de lo peor. Y identificar eso, o pueden ser los planeros, pueden ser diversos. Los cuca. La izquierda obviamente va a decir, no, esto es culpa de los mega ricos, de un sistema injusto, etcétera. Bueno, hay una competencia, en todo caso, por capitalizar ese inconformismo. La izquierda lo ha logrado hacer muchas veces, pero me parece que hoy está más débil. Ahí vos tocás un tema que a mí me interesa mucho. Yo leo tus notas en El País. Leo todos los días El País. Y el tema de por qué la izquierda se fascina con los regímenes autoritarios. Esto está en tu libro, porque yo digo, Nicaragua. Yo he hablado con Gioconda Belli, con Sergio Ramírez, he comido con ellos. Digo, ¿por qué lo digo? Porque les creo. He hablado con Ernesto Cardenal, bastante. ¿Y cómo puede ser que haya gente progresista que crea que Ortega es de izquierda o que Nicaragua es un gobierno de izquierda? ¿Qué pensás vos? Bueno, yo creo que eso es un problema y yo creo que ahí hay algo, y también pasó con la deriva venezolana y con otros procesos, que yo creo que hay una idea del antiimperialismo
que justifica demasiadas cosas, ¿no? En función de si son regímenes que están enfrentados, o supuestamente, porque Ortega no está tan enfrentado como parece a Estados Unidos, pactó mucho con ellos, y Ortega pactó con todos en Nicaragua. Con todo, pero reprimió... Y reprimió, bueno, y construyó ahora un sistema donde directamente dice que no hace falta que haya elecciones. No hay más elecciones. Yo creo que ahí hay un problema, algunos hablan en Francia, sobre todo ahora el campismo, ¿no? Decir, bueno, hay dos campos y yo estoy con el campo que se enfrenta al imperialismo estadounidense, y yo creo que eso muchas veces trafica demasiadas cosas. Bueno. Y muchas veces hay una idea de la democracia que no está tan incorporada como, en mi opinión, deberíamos, porque además se ve con la derecha muchos instrumentos que a veces se usaban en función de un proyecto supuestamente emancipador, son instrumentos que hoy quedaron ahí para que también la derecha los use. Me parece que ahí hay una cuestión. Y en el caso de Venezuela también, porque finalmente Nicaragua es más pequeño, pero digo, Venezuela fue claramente un impulso para la izquierda de la región. El Chávez era un líder de masas, introdujo de nuevo el término socialismo, fue el que abrió un poco el giro a la izquierda. Pero después se volvió un peso cada vez más difícil de sobrellevar, ¿no? Al punto que vemos ahora esta deriva... Que no se entiende. Que no se entiende, porque o que requiere otras coordenadas. Al gobierno hay una mujer chavista. Exacto, y pasa esto que lo agarran a Maduro, lo llevan a Estados Unidos. Sí, lo secuestran. Lo secuestran. En América Latina no hay reacción, porque además defender cualquier cosa que relaciona con Maduro es un desprestigio total para cualquiera que lo haga, y todo el régimen ese casi intacto pasa a ser la estructura política de un neoprotectorado. Hoy Trump dijo, estoy sacando petróleo a raudales de Venezuela porque el que gana se lleva el botín. También es verdad que vemos, por un lado, yo creo, un imperialismo que ya no... En el pasado con Bush había que desenmascarar, la idea era desenmascarar. Bush decía, voy a imponer la democracia en Irak, y decíamos, no es la democracia, querés el petróleo. Todo. Trump te dice, voy por el petróleo, la democracia no importa. ¿Qué importa? Claro, ¿qué importa? Pero también es necesaria una conclusión de por qué pudo pasar eso, ¿no? Porque digo, que todo ese gobierno, ese régimen, de pronto sacan del medio a su líder, digamos, el que está a la cabeza, y todo se alinea, es para discutir, ¿no? Bueno, hay una nota tuya de hace unos pocos días, excelente, en El País, sobre Cuba. Sí, bueno, otra... Digo, a ver, ¿qué quedó de la Revolución Cubana? Poco y nada. Sí. Poco y nada. ¿Por qué? Por el bloqueo brutal, por la barbarie del capitalismo. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué Cuba? Bueno, alguien lo sintetizó alguna vez, dice bloqueo externo, claramente Estados Unidos hay una agresión imperial larguísima, pero también bloqueo interno, ¿no? Un sistema que no funcionó, que no pudo construir un modelo, y que eso no dependía solo del bloqueo. El bloqueo generó muchos problemas en Cuba, pero el sistema de planificación centralizada cubano no funcionó más allá de eso, ¿no? Porque tampoco funcionó en otros lugares, y Cuba siempre dependió de alguien. Y el problema es que tampoco se hicieron reformas cuando se podía. Cuba vivió un momento que quizás podía haber pensado en eso cuando estaba... Sí, antes de la caída de Rusia. El giro, pero incluso después, en esta última etapa... Claro, la caída de Rusia obviamente los agarra desprevenidos, pero incluso en la etapa del giro a la izquierda había mucha contención. Incluso cuando Obama viaja a La Habana había un momento ahí... Un momento que podía ocurrir para algo. Imaginar, pero yo creo que el inmovilismo... y la construcción de un régimen que finalmente era un régimen militar, ¿no? O sea, digo, al final, si uno mira la estructura de poder económico, esta empresa Gaesa, que ahora está porque los norteamericanos la sancionaron, etcétera, está en manos militares, que controla mucho de la economía. Y yo creo que esa idea de fortaleza sitiada fue muy complicada, porque se vuelve, y además es verdad que a la izquierda latinoamericana le cuesta mucho discutir Cuba, no se habla de Cuba, ahora mismo Cuba está muriéndose y se habla muy poco de Cuba, y el riesgo es que hablemos de Cuba como una especie de parque temático, ¿no? Para ir a ver ahí unos restos de lo que fue la utopía. De lo que fue la utopía revolucionaria. Y eso me parece que es complicado, porque efectivamente Cuba se atrevió a algo, al lado, como decían, en las barbas de ahí del imperio, a muy pocas millas. Pero también es verdad,
desde el comienzo ya hubo problemas, desde el caso Padilla con aquel poeta que fue Eber Padilla, que fue detenido por la seguridad del Estado. Bueno, el caso de Arenas. El caso de Arenas, que se tiene que ir. Nueva York. Yo creo que hay problemas porque finalmente Cuba también compra, si bien siempre se dice, bueno, no era como el sistema soviético, era distinto, efectivamente, tenía muchas características propias, un liderazgo muy particular, etcétera, pero también compra mucho del sistema soviético, más de lo que a veces queremos admitir, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas, y bueno, y también es verdad que en los últimos tiempos, cuando hubo movimientos desde la cultura, etcétera, hubo represión, y en las últimas protestas hubo sectores populares y que fueron, y hay muchas penas a varios años de cárcel. De presos políticos impresionante. Y condenas por protestar, que para los que defendemos el derecho a la protesta en todo lado. Claro, no, pero ahí no se puede. No podemos decir, hay una excepción donde no se puede protestar, porque los que protestaban por razones legítimas, y considerar que toda protesta es contrarrevolucionaria es complicado, porque entonces decimos, bueno, el derecho a la protesta vale en todo el mundo, menos en Cuba. En Cuba, y yo creo que ese derecho a la protesta es necesario reivindicar. Exacto, es necesario reivindicar, y porque además hay las privaciones. Yo creo que no se puede perder la empatía con los sufrimientos de un pueblo, que es el pueblo que esa misma revolución pretendió liberar, y hoy las condiciones son extremas. Obviamente el bloqueo hoy se reforzó, y Estados Unidos impide que lleguen los barcos petroleros, y es un bloqueo criminal, y Marco Rubio tiene un plan, y la CIA acaba de salir una nota hoy en el New York Times de que la CIA creó un grupo de tareas para incidir sobre Cuba. Ahora también es verdad que se constituye una élite que es la que está negociando demás y demás, pero que generó un sistema por un lado autoritario, pero por otro lado de mucha inviable, ¿no? Es un modelo económico que hace mucho que no funciona, y que no es solo por el bloqueo. No, es imposible pensar que es únicamente por el bloqueo. Imposible pensar eso. Sí, porque además uno ve, digamos, todo el sistema, porque, bueno, ahí hay un gran debate sobre la economía planificada esta de comando de estilo soviético, ¿no? Además Cuba incluso fue más radical que en otros países de Europa del Este en términos de eliminar todos los mercados, campesinos, etcétera. Después algunos habilitaron, pero yo creo que, bueno, es el problema creo que en este momento sería importante que desde la izquierda se pensara Cuba, porque, bueno, justamente porque la deriva de Cuba puede ir para una especie de recolonización o para algún tipo de transición democrática, pero donde haya un tipo con mucho más peso, de algún tipo de izquierda renovada que pueda evitar que simplemente sea una especie de restauración capitalista o semimafiosa como ocurrió en Europa del Este. La palabra renovada viene muy, muy bien. En el libro vos haces todo un trabajo sobre el wokismo. Sí. Que es importante hacerlo, porque uno dice, ¿cómo discutir con algo a lo que uno pertenece, que sería el progresismo? Sí, exacto. ¿Cómo discutimos? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué argumentos? Pero vos te animás a hacerlo en este libro. Vos decís, la izquierda se ha debilitado, por ejemplo. Sí. Bueno, eso es un debate porque del tema del wokismo es una palabra que en español no se usaba, pero ¿no? Viene el movimiento afro, pero se volvió como la gran palabra de la derecha, ¿no? Milei mismo habla del wokismo, ¿no? Que viene de wok, que era despierto. Discurso de Davos. Exacto, y Vox en España. Sí, es un término que viene del movimiento afroamericano, donde wok era estar alerta, despierto, etcétera. Ahí yo traté de pensar, de hacer primero una genealogía de ese término, y decir, bueno, la derecha ahora está obsesionada con ese término, ¿no? Digo, en Estados Unidos llegó a haber accidentes, cuando fue este sumergible que iba a buscar a ver el Titanic que se implosionó, explotó, que iban varios ricos ahí, el trumpismo dijo, fue culpa del wokismo, porque en vez de poner un conductor, no sé, competente, puso a alguien para responder a las políticas de diversidad. Accidentes aéreos, por todos lados el trumpismo es el wokismo, la decadencia de Occidente es culpa del wokismo. Entonces traté de indagar un poquito eso, y a la vez traté de pensar también críticamente que
qué elementos hay en la izquierda hoy, en el progresismo y demás, que pueden también ser puestos en discusión, ¿no? Yo creo que hay cierta forma a veces de moralización de la política, de sermoneos, etcétera, que generan también una reacción y me parece que ese tipo de progresismo a veces muy victimizante, etcétera, también está bueno ponerlo en discusión porque es importante. A la vez también ahora hay una especie de izquierda anti-woke, ¿no? Incluso en el peronismo, esta idea de, bueno, el peronismo tiene que dejar de ser progre, ¿no? Hay que volver el morenismo claro, ¿no? Tiene que parecerse a la derecha totalmente. Entonces en lo cultural hay que dejar todas estas huevadas de la diversidad, etcétera, ¿no? Yo creo que a mí me interesaba pensar, y creo que en Estados Unidos toda esta emergencia socialista democrática, yo creo que es muy interesante y creo que hay que mirarla. Hubo 2 triunfos muy importantes. Sí. Uno en Nueva York. En Nueva York, en Washington ganó una también primaria para la alcaldía, ahora en Michigan. Y yo creo que ese movimiento socialista democrático está logrando articular bastante bien esas 2 dimensiones. Y yo creo que va más por ahí que por estar discutiendo de manera infructuosa si clase o identidad hoy, porque primero muchas veces hay una idea de volver a la clase muy fantasiosa, digo, puede ser desde el marxismo volver a una clase obrera. ¿Dónde está la clase obrera? O desde un peronismo antiprogre, decir que volver a la UOM, a Bandora, ¿a qué volvemos? Claro. ¿Dónde que va la UOM? Va a volver a estar ahí en el centro. Claro. Esa clase obrera cambió. No porque haya desaparecido, pero la clase trabajadora hoy es más migrante, más diversa, más... y por otro lado, creo que, bueno, la política de la defensa, digamos, de las mujeres, de las diversidades sexuales, no es solo simbólica, también tiene condiciones más, también es material el feminismo, no es solo simbólico. Entonces yo creo que me parece que es... además yo creo que la izquierda o el progresismo, digamos, no va a ganar una elección siendo antiprogresista, digamos, decir, vamos a ver si nos volvemos un poco más... No, bueno, pero hay que hablar de vivienda, de salud pública, temas que vos tocás. Y hay que volver, obviamente, a lo material, y yo creo que el tema es cómo replantear las cuestiones de clase de una manera efectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando en Nueva York se discute la cuestión de los alquileres y dice vamos a poner impuestos a las grandes propiedades, sale la derecha y dice comunismo, ¿no? Claro. Pero bueno, es una cuestión cuando se habla de la desigualdad urbana. Yo creo que hay muchas formas de reponer, y yo creo que sí es muy necesario, y creo que la izquierda perdió ahí autoridad, que es en la cuestión económica. Decir, bueno, ¿cuál es el proyecto hoy económico, progresista, etcétera, frente a esta crisis del capitalismo que ya no ofrece prosperidad? Me parece que ahí hay un punto que el progresismo obviamente no puede esquivar, ¿no? Me queda teoría de la imaginación política. ¿Perdón? Teoría de la imaginación política, ¿no? Y la subcultura digital. Bueno, ahí creo que hay muchas cosas interesantes porque es un mundo en sí, ¿no? Giuliano da Empoli, que escribió este libro El mago del Kremlin, que dio origen a que... Es como un planeta eso, ¿no? Es un planeta. Él decía, la democracia depende hoy de una especie de Somalia digital, ¿no? Cuando Somalia, bueno... con perdón a los somalíes, pero era como el sinónimo de Estado fallido, ¿no? Él dice, bueno, esto es una especie de Estado fallido, ¿no? Y es verdad que hay un tipo de conversación pública, de construcción de sentido ahí, que, bueno, es particular, novedoso y problemático también, ¿no? Se puede decir casi cualquier cosa, ¿no? En ese espacio. Y también había otro autor que yo cito, Martín Gurri, que decía, bueno, ahí hay un público que está como poniendo en tensión las instituciones del Estado industrial, ¿no? Hoy, y todo está como devaluado, confuso, digamos, hoy ¿qué es un periodista? ¿Qué es un intelectual? Los partidos políticos, la prensa, todo está como revuelto en este mundo, que es un mundo además enojado, como también decía alguien, la gente está más atomizada, pero a la vez más conectada, ¿no? Más enojada, pero más desorientada. Hay una serie ahí de paradojas, de cosas. Y yo creo que en esto de la atomización y la hiperconexión hay algo ahí que es interesante, cómo se construye sentido, etcétera. Y es un mundo que
que todavía no está claro cómo interactúa con la democracia, ¿no? Como que ahí, y por ahora yo creo que la izquierda también tiene éxitos ahí, ¿no? Digo, Mamdani tuvo mucho éxito en ese mundo, éxito. Y otras izquierdas también en Francia, etcétera. Pero creo que la forma en que se procesa el malestar hoy benefician, por lo menos hace que yo no digo tampoco que la derecha gane siempre, ¿no? Pero que sí le da combustible y a fuerzas reaccionarias. Ha sabido aprovechar. Lo ha sabido aprovechar, le dio bastante combustible. Creo que funciona bien, yo creo, de la derecha esta crítica. Primero, una especie de demanda de orden. Yo creo que hay un mundo donde la gente siente no solo el orden de la seguridad pública, sino básicamente yo creo que la gente siente que es un mundo que se va a la mierda y el problema es quién en un mundo que se va a la mierda es quién pone orden, decir, bueno, ¿no? Y yo creo que la derecha por momentos convence de que lo puede poner. Luego cuando gobierna todavía no vimos ninguna derecha exitosa, incluso en sus propios términos, No vimos lo contrario. Casi. Pero incluso en sus términos, digo, no en los míos o en los tuyos. Digo, el neoliberalismo construyó un orden en su momento. La izquierda, a su modo, en América Latina, durante 15 años construyó. Todavía no vimos ningún gobierno de derecha, salvo Orbán, que ya perdió, que es un país muy pequeño, Hungría. Que ni Trump lo ha logrado, ni Milei lo ha logrado, ni Bolsonaro lo logró en su momento. Entonces yo creo que ahí todavía estas derechas capturan más... en el discurso, en el ruido. Yo creo la voluntad de mucha gente de patear el tablero, decir, bueno, una especie de que se vayan todos, ¿no? Decir, bueno, por eso votaron a Milei muchos también. Se puede hacer que se vayan todos en la plaza, etcétera, por un lado más progresista, llamémosle, o votando a un Milei. Pablo Stefanoni, excelente, Un fantasma recorre el mundo, tenés que leerlo, no dejes de leerlo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por la invitación. 22:54, estamos transmitiendo El Refugio por AM530 Somos Radio. Ya venimos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real.
Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Hola, Osvaldo Quiroga y oyentes del Refugio. Soy Andrea Boloff, cantora, y junto al bajista Buki Archela queremos invitarles a la presentación en vivo del álbum Puentes y Cordajes. Será el sábado 22 de agosto a las 21 horas en Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, barrio de Boedo. En este dúo abordamos un repertorio de música rioplatense desde un formato atípico, bajo y voz, con una impronta jazzística y tanguera. Las entradas y reservas son por WhatsApp al 11 65 45 51 50 o por mail a puentesycordajes@gmail.com. Los esperamos con mucha alegría para celebrar nuestra música ciudadana. Muchísimas gracias. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en El Refugio corremos el telón para charlar de teatro. Muy bien, y nadie mejor que nuestra amiga Larisa Rivarola para hablar de teatro. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches. Hace mucho frío, ¿sabías eso? Sí, no sé si es el frío real o el frío del Congreso. Claro. Sí, sí, no sabes lo que es ver cómo está la Avenida de Mayo, ¿no? Como si hubiera pasado un tsunami. Y bueno, y pasó un tsunami, Lo que ¿no? pasa es que está pasando todavía Sí. el tsunami en el Congreso y Sí, es difícil hablar, más difícil, por ahí no tanto, hablar de teatro en términos de ficción cuando el teatro de operaciones más grande está funcionando. Pero vamos Es verdad, a hablar de ficción. pero igualmente está muy bueno hablar de teatro. O sea, hay que hablar también de teatro, de cine, de otra filosofía. manera, sí, totalmente, seguir usando la cabeza, seguir Exactamente. tratando por lo menos de tenerla estimulada y atenta para después poder prestar atención a esas otras cosas. Contanos qué viste. Fui a ver Viento Blanco, que no la había visto. Y en mi plan de decir, bueno, ¿qué más estaba haciendo Mariano Saborido? Aunque había visto en Las Adoro, encontré que seguía en cartel Viento Blanco, yo no la había visto. Es una obra bellísima, con dramaturgia de Santiago Loza, y la única actuación de Mariano Saborido. Y la dirección, además, y esto es muy interesante, una codirección entre Valeria Lois, que no había visto yo nada dirigido por ella, Gran actriz. y Juan Serrauch, también el mismo director de Paquito la cabeza contra el suelo, de Las Adoro. ¿El mismo director de Las Adoro? Mismo director de Las Adoro, en este caso en codirección con Valeria Lois. Que me pareció una dupla muy interesante, muy estimulante para ir a ver. El espectáculo, la obra escrita por Loza, para sintetizar, tiene en escena a Mario, a quien conocemos como Marito en general. Mario mantiene con su madre un hostal en un pueblo del sur. Él sería como tiempo y espacio. Y ahí Marito, mientras lava las sábanas del hostal, en una especie de piletón antiguo, de esas piletas de lavadero de cemento, además muy bien hecha. Lo estoy viendo. Una antigua pileta. Él relata la vida que llevaba, la vida que lleva, los recuerdos que tiene, y de esa manera nos introduce en ese pueblo, que realmente es un pueblo como abandonado en el tiempo, un pueblo que ha sido algo más activo, algo más vivo, y en ese relato lo que hay es un pueblo que ha tenido, digamos, un puerto ya abandonado, ya sin viajeros, sin marineros, digamos, hasta la iglesia se quedó sin cura en ese pueblo, para ser sintética. Y Marito describe además algunos de los vínculos que se dan en su vida, muy pocos,
como atravesados por ese viento blanco al que alude el título, ¿no? Ese viento muy del sur también. Y en el centro de viento blanco para mí hay una preocupación que parece pequeña y que yo advertí muy grande, tal vez por estos tiempos que corren, me pareció hasta trascendente, te diría, porque me parece que el centro de viento blanco es lo humano y el modo en que el hombre de alguna manera intenta como reivindicarse como tal, ¿no? Tratar de vivir, tratar de desarrollarse como sujeto. Y lo que muestra la obra es una forma de vida básicamente condicionada por el ambiente. Y con esto lo que quiero decir es que no solo el ambiente desde la naturaleza, sino el ambiente como construcción social. Y ahí lo que aparece en el texto y también como en la puesta en escena es una manera muy interesante de ese retrato de ambiente, de un retrato en el relato de esos tipos característicos de pueblo. Y ahí Marito, de ahí lo que primero que quiero destacar es que tanto el texto como la puesta en escena me parece que operan como están entrelazadas tan perfectamente y articulan de una manera toda la cuestión mítica esto de la tierra, del pueblo, de lo abandonado, de la soledad, digo, junto con una realidad social donde podés no pensar en esta cuestión más ambiental, sino pensar en los vínculos, esa relación con esa madre muy particular. O sea, como lo mítico, ¿viste? Como en un universo donde aparece esta existencia que uno no puede dominar, y la realidad social, ¿no? Este producto del acto de los hombres. Y eso para mí es como uno de los aciertos de Viento Blanco. Cómo conjuga esas dos cosas, cómo ese modo de ver el mundo, esos dos modos de ver el mundo, si se quiere, aparece lo humano. Aparece esa necesidad para mí del hombre de poder pensarse desde el deseo, desde cómo poder animarse a sentir, a elegir. Y en términos teatrales, me parece que el vehículo para que esto que describo por ahí más racionalmente sea poético, o sea, ese deseo en el cuerpo de Marito, se escenifica, yo diría, es como escenifica ese conflicto con el entorno y consigo mismo que bien describía Raúl Serrano. Bueno, ahí está la actuación de Mariano Saborido. Está como lavando ropa. Sí, pero ¿qué pasa en ese lavarropa y qué significa la ropa? Es lo que quiero decir. ¿Qué pasa en el cuerpo de Marito? Eso me parece interesante. La actuación de Mariano Saborido, que da cuenta de ese ambiente que puede ser opresor, puede ser a veces ambivalente entre lo que puede y lo que no puede. Bueno, todo eso uno lo ve en el cuerpo de Mariano Saborido, es decir, de Marito. Hay una manera de manifestar lo que tiene en términos de actuación, con pequeñas tensiones en el cuerpo, con muecas, con a veces una rigidez facial o un cambio súbito en la dirección de la mirada, bueno, o cierto, cuando el cuerpo está más cerrado o cuando el cuerpo está más abierto. O sea, tiene una manera, vuelvo a decir lo mismo, digo, de composición, de interpretación, una capacidad actoral. Lo estoy viendo. La verdad que, me llama mucho la atención. Esa capacidad para mí de construir de alguna manera un modo poético de contar su conflicto o sus conflictos en plural, para mí es lo que te permite disfrutar más allá de si el relato es doloroso. Hay algo en ese lenguaje para mí de él que es muy bello, que uno puede ir más allá de la anécdota, del relato o de la historia. ¿El personaje qué vendría a ser? Él está, de alguna manera, anclado en ese pueblo y en el hostal que atiende con la madre. La madre cae enferma y no quiero spoilear, pero él no puede, o sea, el deseo de irse y eventualmente alguien que puede llegar. Y en ese transcurrir él se debate y él relata algunas experiencias que va teniendo. Pero todo ese relato está en su cuerpo. Eso es lo más interesante. Y una puesta en escena, por supuesto, me parece que también suma, o sea, no es decorativa, digo, todo lo contrario. Ahí existe, me parece, algo interesante en lo actoral, y ahí sí quiero puntualizar la dirección de Valeria Lois y Juan Serrauch, porque hay un uso muy dramático de esas sábanas que él lava.
hay un uso dramático de la ropa y hay un uso dramático del agua en vivo, la canilla abierta. Se ve abierta. Bien, por supuesto, chorrea, rebalsa, y con esto me interesaba cerrar con el agua, porque hay una referencia en muchos trabajos, en la literatura, el agua, como digo, incluso referencia que el rol que tenía, por ejemplo, en la Grecia antigua, la relevancia del agua y de los ríos que atravesaban la Grecia antigua, y yo pensaba, qué interesante plantear el agua que enjuaga, que limpia, que también rebalsa, que chorrea, como una manera de representar el deseo de Marito. Y como el deseo de cualquier sujeto, ¿no? Que para realmente que tenga posibilidad de expandirse, tiene que tener ese lugar, tiene que poder crecer, tiene que ser posible. Como Marito en realidad necesita poder elegir, poder amar, poder sentir. Esta manera de como concatenar los elementos, la actuación con la apuesta, me parece que es la mayor cualidad que tiene Viento Blanco. Me parece que es tan poética y a la vez la manera en que articula todo y la manera en que pone en el centro el rato del sujeto es muy política también, ¿no? Uno no puede disociar eso, o sea, te envuelve en ese sentido, no podés dejar de atender al cuerpo de Marito. Me pareció bellísima esa propuesta y además todo un desafío, una codirección. ¿Te acordás de Teatro y Horario? Dumont 4040, mi horario favorito, domingos a las 18 horas. Es un buen horario, es verdad, es un buen horario. Es hermoso. Es cierto, es cierto. Larisa, te mando un abrazo, pero muchas gracias. Un abrazo para vos, Osvaldo. Muchas gracias. Son las 23:09, música, tanda y todo lo que venga. Vamos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. La buena lectura ilumina. Mi amigo Carlos Mujica y su tiempo, de Jorge Benedetti. A 50 años del golpe del 76, un libro clave para comprender el papel de Carlos Mujica, Jorge Bergoglio y los curas villeros en la unidad latinoamericana. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad.
ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. No, 23:12 minutos y vive en París, pero viene una vez por año. Y es un excelente escritor. No sé si leíste Yo soy como el rey de un país lluvioso. Admirable, un asesino serial. Te cuento. Ahora reeditaron un libro que yo leí hace tiempo. ¿Cómo estás, claro. Edgardo? ¿Cómo andás? Edgardo Osvaldo. Scott. Un gusto. Yo lo leí hace... ¿cuántos años? Bueno, el libro originalmente salió en 2010. Claro. Por la editorial pero yo lo leía esto. Claro, por la editorial de la Universidad de La Plata. Y ahora lo reeditó Interzona, ¿no? Este año. Pero son ya 16 largos años. Pero muy necesarios los refugios, ¿eh? Bueno. Los espacios mínimos en una coyuntura como la que estamos viviendo, ¿no? Digo, los coches de colección, una casa en el Delta, contanos. Sí. Bueno, es eso, ¿no? Es un poco... en la ambigüedad del título está la clave de lectura. Por un lado, a mí el cuento es un género que me encanta escribir y que me encanta leer, ¿no? Siempre, en algún punto, vos sabés que doy talleres también, y que siempre me parece que para un narrador el punto de base, ¿no?, en nuestra tradición es el cuento, ¿no? Porque es un mecanismo de revelación de verdad genial, y porque para alguien que, por ejemplo, quiere aprender a armar bien un buen capítulo de una novela, el cuento te instruye mucho en ese sentido. Entonces, a mí siempre me gusta y siempre anoto y siempre anoté cuentos para escribir y amo leer cuentos también, ¿no? Entonces, este libro fue mi primer libro de cuentos, salió en 2010, como te decía, en la editorial de la Universidad de La Plata, que entonces tenía una colección de cuentos y otras colecciones. Y bueno, ahora se reeditó, yo le agregué otros 6 cuentos que había escrito en aquella época, pero que en su momento no había sumado el conjunto, y un prólogo, y bueno, para mí siempre está buenísimo también, como que más allá de las novedades, algo de los libros que ya escribí, viste, estén igual a disposición, y es un privilegio, por supuesto, pero está bueno siempre además eso. Se lee de otra manera, como Pierre Claro. Bernard. Bueno, imagínate lo que era el mundo en 2010, lo que es ahora en 2016, ¿no? Es decir, han cambiado muchas cosas. Pero nuestro ¿no? común amigo Borges y Roland Barthes también, el sentido finalmente es del lector. Siempre. Por lo tanto, es del porvenir, claro, ¿no? Siempre. Por lo tanto, son de hoy los cuentos. Sí. Para el lector de hoy son de hoy. Y mucha gente me dice, bueno, los corregiste, ¿no? Y la verdad que yo ahí me inscribo, viste, en esta línea de que yo no voy a decir no podría tocar una coma, pero lo digo, y sobre todo porque en alguna otra entrevista decía, viste que Borges decía que todo joven escritor es barroco, ¿no? Bueno, yo diría, todo joven escritor es muy riguroso, ¿no? Entonces yo en ese sentido, yo supongo que hace 16 años era aún más riguroso que hoy en ese sentido. O sea que en algún punto, viste, siento que cuando los leo escribía mejor de lo que escribo hoy, ¿me entendés? Como no, por supuesto, pero quiero decir, en la ficción de uno, ¿no? De autor de cada uno. Ahora, yo siento que ahí igual, por eso estos cuentos que incluí, por ejemplo, los había descartado de la primera edición. ¿Se entiende? Entonces, y sin embargo ahora, un poco aflojado por los tiempos y por la escritura, dije, bueno, pero no estaban tan mal. Digamos, ¿me entendés? Hay uno que a ver si me acuerdo, El fondo del mar. Sí, el del buceo. Exactamente. Buceo. Y hay otro que es una sala de cine. Totalmente, exacto. Bueno, son lugares que uno se puede refugiar un rato. Sí, en el título está esa ambigüedad, y un poco lo digo también en el prólogo, de que simbólicamente diríamos, todo refugio es útil, sin ninguna duda, pero también es riesgoso, ¿no? Es decir, guarda una relación con el riesgo, ¿no? Es decir, por fuera del refugio está el riesgo, está el peligro, y hasta qué punto el refugio mismo a veces es un riesgo, ¿no? Sobre todo cuando uno lo piensa como en estos relatos ligados. A mí me gusta mucho, y vos lo sabés,
escribir de aquellos personajes que son un poco extraordinarios o que tienen una vida un poco extraordinaria, un serial killer, escenas de su vida cotidiana. Uno podría decir, un serial killer también tomó un café, también se dio una ducha. También se dio una ducha. Por ahí conquistó ¿no? a alguien. Y un hombre absolutamente gris, un hombre absolutamente común, una mujer absolutamente común, también tiene pensamientos o fantasías extraordinarias, viciosas, excesivas. A mí me gusta escribir eso, ¿no? Como un poco dentro de lo que es lo que sería extraordinario, algún tipo de normalidad, ¿no? Cómo sigue, ¿no? Porque uno diría, bueno, en un serial killer o en un asesino, que en los refugios también hay varios asesinos, digo, en un asesino lo común narrativamente es contar el asesinato de un asesino, ¿no? Bueno, a mí me gusta contar otra cosa, por ejemplo, ¿no? En los refugios está como arma con un amante un viaje a Calafate. Claro, claro. Bueno, Truman Capote hacía eso, ¿no? Digo, desmonta la historia de los Clutter, que creo que era ese. Claro, sí. Lo desmonta y leí un elogio tuyo impresionante al Borges de Bioy Casares. Sí, yo soy muy fan. Sí, pero dijiste, es el mejor libro del siglo XX. 21. Eso sí, dijiste. Sí. Bueno, primero porque efectivamente el Borges de Bioy salió en el siglo XXI, salió en 2006. Es el libro más incómodo que he tenido en mi vida. ¿En serio? Por el tamaño. Ah, sí. No, digo, pero yo sos tengo un privilegiado. Sí, tengo eso. Sabés que ahí tenés un pasaje de avión a Europa, porque sale 1.500 euros hoy en día. No, me dijeron que sale 1.300.000. ¿Cuándo lo voy a vender? No, desde luego. Pero ahora se reedita. Sí, en 2 tomos. Sí, yo no te es digo, el mismo. voy a la cama con el libro y yo me duermo leyendo siempre. Se me cae un ladrillo encima. Es una Biblia creo que para los escritores de mi generación es una Biblia. A ver, pero explícame bien por qué. Porque casi todas las entradas son Borges se quedó a cenar. Vino Borges a cenar. Sí. ¿Qué es lo tan maravilloso contado por un escritor? Me interesa mucho. Bueno, a mí me gustó mucho. Todavía no lo terminé. ¿Estás ahí? Estoy ahí. Es maravilloso. Lo tengo ahí y voy leyendo todos los días. Te diría, el final es muy bueno. O sea, en el final vas a llorar. Pero en principio eso, porque es un diario en un país, en una tradición que no tenemos una gran tradición de diaristas. No somos una gran tradición. Digo, tenemos tradición de cuentistas, tenemos tradición de otras cosas, de poetas. Gombrowicz, Pizarnik, sí, sin duda, pero no podríamos decir que Argentina, como otras literaturas, su tradición central es de diarista, o ni siquiera su tradición lateral. Me parece que diaristas faltan, así como faltan, por ejemplo, biografías, ¿no? Yo siempre me quejo de que faltan biografías de escritores argentinos, ¿no? Pero es un gran diario. Por un lado, se puede leer, si querés, como una novela de amistad, porque de 2 amigos a lo largo de 40 años, nada más ni nada menos que Borges y Bioy, ¿no? Y después yo siempre lo leí un poco en clave con la Operación Mazota de Carlos Correas. ¿Vos lo leíste de una? Sí, yo lo leí como vos, como un poco todos los días, así como un salmo todos los días. No sé, durante 2 años, supongo, una cosa así, diríamos, ¿no? Voy por la mitad. Claro, es una maravilla. Pero me acuerdo que lo compré en una librería de Quilmes, que lo tenía, como si te dijera, año 2008, en una anaquela allá arriba. Sí, lo vi. Y dijiste, no sé dónde lo leí, pero lo leí. Sí, pero es cierto. Y lo viste ahí arriba y dijiste, ahí está. Sí. Y vos fíjate que nunca se reeditó en su forma original. A mí me parece una maravilla que ahora se vuelva a reeditar. Vos sabés que es curioso, pero supongo que también debe tener que ver con sus cuestiones legales, que todavía no hay una traducción de ese libro ni al inglés ni al francés, por ejemplo. Considerando lo que es Borges, considerando lo que es Bioy. Bueno, hay un problema con María Kodama, que falleció. Sí. A mí me dijeron que en la edición nueva va a aparecer María Kodama. Probablemente. Esto es lo que me dijeron. Sí. Igual aparecía María en esto. Pero parece que más. Bueno, porque María es enemista con Bioy. Sí, desde luego. Y es enemista antes de este libro, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, ahora, hay cosas que son increíbles. Uno imaginaba a Borges, no sé cómo explicarlo, muy serio. Sí. No.
No. Se burla de todo el mundo. Sí, se burla y por supuesto ahí uno confirma toda la maledicencia de Borges, ¿no? Hablando con su amigo en sobremesa y hablando mal de todo el mundo, como suele hacer, digamos, no solo los escritores, todo el mundo, todo ¿no? El mundo, o sea, cuando alguien se va de la casa de uno, no habla mal o se le saca el cuero. Es una claro. costumbre argentina. Sin embargo, me parece que, insisto, como género, como diario, ese libro de Bioy primero resignifica toda la obra de Bioy, porque va en la línea también, porque no hay que olvidarse de que ese libro pertenece al corpus, diríamos, de los diarios de Bioy. Es decir, ese libro es un recorte, un poco artificial también, de los diarios de los diarios de Bioy. Hay que pensar que Bioy, durante toda su vida, además de escribir Diario de la Guerra del Cerdo, La Invención de Morel, etcétera, etcétera, tener tantas amantes y todo lo que sabemos de Bioy, escribió un diario monumental de, digo, si el Borges tiene 1800 páginas, entre todos sus diarios debe haber 3000 páginas. Y un diario secreto. ¿No? Un diario absolutamente secreto. Pero no tan secreto como para no decidir en el final de su vida, esto lo quiero publicar, esto quiero que se publique, ¿no? Y ahora sí, me libero y mando todo. Ahora, ¿no? qué increíble el amor en la amistad, ¿no? Porque Borges opacaba a todos. Claro. Y a Bioy también, obviamente. Obvio. Pero Bioy hace de eso, como se diría, del defecto virtud, ¿no? Es decir, claro. puede ubicarse claramente. Se ubica como siempre. Que Borges es Borges, ¿no? Pero finalmente el que escribe, el que registra y el que también de algún modo le devuelve a Borges esa figura es Bioy. Digo, no hay que olvidarse que ese libro es un libro escrito por Bioy. De Bioy. Es el Borges de Bioy. De Bioy. De a Bioy. mí eso me parece clave, ¿no? Porque si no parecería que fuera un libro más de Borges. Yo digo, no, este libro es de Bioy. Alejandro Maccaro dice que es una lección maravillosa de literatura. Pero claro. Bueno, y Dice Chittarroni, como vos sabés, yo ahora estoy trabajando con... me mata. Bueno, vos sabés que estoy trabajando con los papeles póstumos de Luis. Sí, lo publica Mar Dulce. Exacto, La ceremonia del desdén. ¿Lo publicó libro. ya? Ya lo publicó el año pasado. Tabarovsky, te mato. ¿No te lo hizo llegar? No me lo hizo llegar. Tabarovsky, mandame ese libro. Yo admiro a Tabarovsky. Yo me encargo, obvio, lo queremos. Estuvo acá sentado ahí. Yo sé. Pero bueno, yo le digo a Damián. Pero Luis Chittarroni hizo un libro justamente sobre su lectura del Borges de Bioy. Claro. Y se murió antes de publicarlo. Yo era muy amigo de... Claro, yo exactamente. Yo estoy trabajando con los papeles póstumos de Luis y de hecho ahora estoy trabajando con los diarios de Luis. Luis también tenía un diario en libretitas con una letra perfecta y mínima como Borges. Dicho sea de paso, en la Biblioteca Nacional todavía está la exposición sobre el Aleph de Borges, que el otro día fui a ver. Aproveché este viaje, los 80 años del Aleph. Recomendamos, si te parece. Obvio. En la Biblioteca Nacional el está gran eso, libro, ¿no? uno de los cuentos más increíbles del mundo. Y hay manuscritos de Borges y uno ve esa letra perfecta y muy chiquita, enana, como decía él, ¿no? Bueno, nada, para contarte que estoy trabajando también en los diarios de Luis. Ahora, qué impresionante tu carrera, no solo como escritor, sino como teórico también, ¿no? ¿te acuerdas del Dandy? De los caminantes. Hermoso libro. Sí, de los caminantes, que ahora paso diríamos, el chivo alemán, sale en Alemania este año, Caminantes. Sí, bueno, yo en ese sentido, vos sabés, ¿no? Como respondo un poco a esa tradición, si vos querés, borgiana, pero también pigliana, ¿no? De al mismo tiempo escribir ficción y escribir crítica, ¿no? Ricardo Piglia todo el tiempo. Claro. Juanjo César también. Luis Guzmán, que vos sabés que para mí es una referencia, digamos. Como todos estos que nombré estuvieron acá hace muy poco. Bueno. Guzmán estuvo ahí sentado. Honrado. Pero siempre, por un lado, es que en general, ahora ya no pasa tanto, pero los que escribimos, además leemos, ¿no? Y a veces nos dan ganas de escribir nuestras lecturas también, ¿no? No se puede no leer, ¿no es claro. cierto? No, sí se puede y cada vez más, ¿no? Pero sí se puede, pero un escritor no. Pero viste que cada vez le suele ocurrir a los Hay una traducción estupenda de los cuentos de Joyce tuya. Sí, de Dublineses. De Dublineses, sí. Por ahí un día deberías hacer una nueva traducción del Ulises, ¿no?
Pero del Ulises la sacó Marcelo Savaloy. Está muy bien la de Marcelo Savaloy, está bien la de Costa Picasso. Siempre, y está bien incluso la de Sala Subirá, ¿no? Bueno, todos personajes en sí mismos, ¿no? Ahí tenés el punto de lo que no se entiende. Yo hablo como si estuviera en mi casa, ¿viste? Le doy para adelante. Hay algo que no se entiende. Un amigo mío, que trabajó conmigo varios años, Lucas Petersen. Claro, que escribió el libro. Sobre Subirát. Libro maravilloso. Subirát no dominaba el inglés. No. Y hace la traducción de Joyce. Bueno, vos sabés que... Te quedas mudo con esas cosas. ¿Te acordás que Aira tenía este chiste que decía sobre la traducción? No me acuerdo a qué otra traducción le decía... Vos sabés que Aira ha traducido un montón y sobre todo bestseller, sí, literatura menor, diríamos. Y Aira decía, pero vos usás diccionario. Como que Aira, cuando no sabía una palabra, él inventaba. Maravilloso. Yo soy una de las personas que no entiende Aira. Viene Martín Cohen y me lo explica. Viene Tabarok y me lo explica. Siempre alguien me lo explica. Sí, bueno, es que en algún punto te lo explican porque es literatura conceptual, ¿no? Digo, hay algo de eso que, digo esto y sé que a los aireanos les enoja, ¿no? ¿Qué es conceptual? Tengo varios... Claro, que es como eso que te pasa cuando estás frente a una obra de arte contemporánea muchas veces, que vos decís, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Es decir, el chiste de la banana pegada, ¿no? Pero fíjate que ahí me ocurre lo contrario de eso. Yo creo que Aira viene a este estudio, ve una tacita de café y hizo una novela. Sí. Sale a caminar por la calle, se le cruza una rata y hace una novela sobre la rata. En algún punto te diría, es profundamente borgiano, en el sentido en que tiene toda la literatura en la cabeza, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Pero filtrada por las vanguardias del siglo XX, me parece, en mi lectura, ¿no? Quiero decir, lo dice él mismo, ¿no? Picasso, Duchamp, ¿no? Son sus maestros. Más de 100, John Cage. Más de 100 novelas. ¿Cómo? Más de 100 novelas debe tener. Sí, muchas más. Ya debe estar tocando las 120 más o menos. Pero siempre en él hay una operación, me parece, conceptual y que yo siempre digo que es un poco... Vos que soy psicoanalista, digo, son novelas para el fin de análisis, ¿no? Es decir, como son novelas donde efectivamente hay algo de la emoción que ha sido desmontada. Cuando en general la literatura clásica, si vos querés, trabaja con un grado de emoción alta, ¿no? Quiero decir, con una identificación, que cada vez nos metemos más en la piel del personaje, en la trama, etcétera. Sufrimos, gozamos, nos divertimos, pero estamos ahí, ¿no? Tolstoy, Chekhov, no importa. Digo, Aira trabaja con lo contrario, ¿no? Como con decir, bueno, ya sabemos que es una novela del padre, ya sabemos que es esto, ¿no? Aira era muy joven y destrozó Respiración Artificial de Claro, Piglia. por ejemplo. Lo destrozó. Pero a mí me parece que Aira ahí hace algo más interesante, porque acordate que Piglia, por ejemplo, toma a la Iseca para ubicar a otro autor de esa generación. Claro, y lo ubica. Exacto. Lo pone en el canon. Está claro que Piglia fue el gran lector de esa generación. Y a mí me parece que el gesto de Aira es, yo no me quiero dejar leer por Aira. ¿Entiendes? Quiero decir, entonces por eso yo lo impugno, ¿no? Lo leo a él, lo ubico a él. No me y quiero ahí se arma, leer por Aira, dice Piglia. Dice Aira. Justamente, quiero decir, yo no quiero ser leído por Piglia, perdón. Claro, lo dije al revés. No Exacto, ¿no? Y ahí se corre de, uno podría decir, haber sido absorbido por Piglia, que es el gran lector de esa generación, me parece. Y ese gesto lo rebustece, y ese gesto creo que genera también esa última, yo creo que es la última gran antinomia de la literatura argentina, que es Piglia versus Aira, ¿no? Es decir, son dos tradiciones, aunque los dos, finalmente, incluso Aira, son borgianos, ¿no? Impresionante lo que está diciendo. Me haces acordar a una vez Piglia, cuando Piglia hablaba de Borges con Arl. Uno dice, ¿qué tiene que ver Jorge Luis Borges con Arl? Yo diría... De hecho, lo desprecia Borges Arl. Porque Piglia siempre quisiera ser arliano, ¿no? Pero es borgiano. Este es el problema, ¿no? Por eso digo, en algún punto me parece que los dos son, tanto Aira como Piglia, los dos son borgianos, ¿no? ¿Cómo te ha tocado Borges a vos en tu literatura, no? Bueno, por un lado te diría, en términos de escritura,
es una influencia fundamental porque yo creo que para todo escritor argentino que mínimamente siga la tradición y lea, es la referencia de lo que significa la buena escritura. Es como si dijéramos, así se escribe bien. Sí, para mí es Homero. ¿No? Claro. Para mí es Homero. Entonces, así se escribe bien, ¿no? Con lo cual, hay un montón de otras formas donde diríamos, así se escribe mal. Rápidamente diríamos, bueno, así se escribe mal. Entonces, genera una primera oposición que uno tiene que inscribirse ahí, ¿no? A mí particularmente, por un lado, te diría, en términos de la escritura, me toca porque, como yo me alejo de la oralidad, vos sabés, tiendo a una escritura que es más borgiana en este sentido. Pero en general, tanto la ética como los temas me tiran más los temas arlianos, ¿no? Porque vengo del suburbio, porque me interesa la violencia, porque me interesa la ciudad, y entonces hay algo de eso que genera como un contraste. Pero bueno, supongo que a otros escritores también les debe pasar. ¿Y cómo te llevas con el amigo Joyce? Con el amigo Joyce me llevo estupendo, estupendamente bien. ¿Has hecho traducción de Retrato de un artista adolescente? Sí. Lo que pasa es que a mí Joyce, lo que yo admiro de él es su inteligencia. Es decir, a mí me parece uno de los escritores más lúcidos, más inteligentes del siglo XX, sin duda. Además de en términos de vanguardia, sino que me parece que Joyce es como el escritor versátil que pudo hacer un poco todo, ¿no? Es decir, pudo ser absolutamente de vanguardia, como el Finnegan's Wake, por ejemplo, ¿no? Y pudo ser absolutamente clásico, como son esos cuentos de dublineses, ¿no? O incluso sus poemas, ¿no? Entonces, a mí me cae muy bien cuando el escritor intenta no repetirse, cuando el escritor intenta variar, ¿no? Un poco. Ahora, que él no copie, sino que transita el lenguaje de la mente. Totalmente. O sea, estoy hablando y pienso que se me murió el perro hace poco, cosa que es verdad, pero que además mi mujer me está esperando, pero además, es decir, hace algo que nadie hizo. Sí, en eso yo creo que tiene bastante que ver con que antes los escritores, además de venir siempre, ¿no? Es como que era obligado el paso de un escritor por la poesía, era también obligado en la formación de un escritor el paso por el teatro. Y Joyce tenía eso, ¿no? Entonces es inimaginable. Bueno, ¿te acordás que Cristina Vanegas hizo el monólogo de Molly Bloom? Y digo, se mete en la cabeza de una mujer y se mete en el monólogo interior de una mujer. Pero también se mete en el monólogo interior de los personajes que él crea. Sí, por eso. Él sale se va a la mujer. A ver, hay algo en la ética y en la estética de Bloom que es mostrarlo todo. Sí. Todo. En el creo que es el tercer capítulo, a ver, va al baño. Ir al baño es algo, no sé, privado. Sí. Y después, leyendo los comentarios, estudiando un poco, vos te enterás que él lo que utiliza, en fin, quiero ser fino, como papel higiénico, es un cuento que él escribió, de los primeros cuentos que él escribió y que no le gustaba el cuento. Obvio. Pero digo, mostrarlo todo... Sí. Bajar las cartas, diríamos. Pero ¿no? sería lo antiliterario. Total. Y él lo convierte en literatura. Todo. Ahora que está de moda La Odisea, ¿no? Que salió con la película de Nolan. Todavía no la vi. Pero yo tampoco. Espero verla en el avión. Digo, es la típica película que me vendría bien si está en el avión. Pero, digo, me parece como Esos que... signos son que tengo que cortar. Ya cortamos. No le demos bola. Bien. Seguimos, traemos un whisky. Dale. Pero digo, me parece que lo genial de Joyce es ubicar hoy que está de vuelta la Odisea de moda, es que toda esa épica él la transforma en el antihéroe moderno. Y que Bloom, uno diría, es Ulises, sí, pero modelo siglo XX. Claro, porque ¿no? Ulises es casi un dios. Por eso. En cambio, este es un pobre tipo. Son Un pobre tipo. Y sin embargo, digo, él transforma que el héroe de la literatura, la epopeya del siglo XX, es en realidad un antihéroe, ¿no? Escúchame, nombremos, esto lo logran los chivos, ¿qué se puede leer tuyo? ¿Qué hay en la librería? Bueno, ya mismo está la feria de editores, como vos sabés, así que pueden ir mañana al stand de Interzona y comprar Los Refugios, que es la novedad de Interzona, la novela. En Interzona están 3 libros míos de ficción. ¿Cuáles? Yo soy como el rey de un país lluvioso, Imaginario
y en los refugios, y en Godot, como vos sabés, están mis ensayos. Y la traducción de Dublineses de Joyce. ¿En Godot están cuáles ensayos? ¿Los últimos? Contacto, que lo escribió en la pandemia, Caminantes, y excelente. Escritor Profesional. Que todo eso está en la feria de editores, si quieren ir mañana. Y si están por Rosario, mañana estoy en Rosario. Mañana. Mañana. Y hasta el domingo, la feria de editores. La feria de editores está hasta el domingo. Maestro, quiero que vengas al programa de televisión. Ya. Bueno. Lo arreglamos. Lo arreglamos, dale. Dale, un gustazo como siempre. Señores, 23:37, tanda, música, lo que quieran, vamos, dale. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios@am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Bueno, Lidia de Padua quiere agradecer el libro que ganó el jueves. Hoy fue mi hija a buscarlo y ya mañana comienzo la lectura escuchándolos como siempre. Qué bueno, Lidia, qué bueno, qué contento me pone que te guste, bueno, que te guste un libro y que te lo podamos dar. Esto me parece muy, muy importante. Bueno, Rubén Lubowitz dice que la democracia no está en peligro, pero dice que está destruida por este gobierno legítimamente votado, que de manera paradójica es el impulsor de este simulacro de democracia. Bien, 23:41 vi en el Teatro del Pueblo una obra estupenda como con la dramaturgia, estupenda la dirección, admirable los actores. Quiroga, deja de exagerar. No estoy exagerando, es la verdad. Anda a verla, es excelente. Andrés Binetti, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Gracias por tus palabras. No, es muy bueno lo que hicieron, viejo, es una cosa, es muy impresionante lo que hicieron. Pedí que te inviten a la televisión, o sea, es muy bueno, en serio, porque bueno, viste, si vos lees
Indios, Ejército y Frontera, por ejemplo, de David Viñas, es todo eso que fue excluido. Sí. O sea, es lo excluido. Y que el arte se ocupe de lo excluido me parece maravilloso. No hablo más, te escucho a vos, que sos director y autor. Bueno, muchas gracias. Sí, tratamos de trabajar sobre eso. Es un texto fundante ese, y bueno, Grotesco, Migración y Fracaso también es como una Biblia para nosotros. Viñas es un... Sí. Es como un horizonte. Claro que sí. Y bueno, nada, estamos muy, muy felices de que se está volviendo un suceso la obra, que nosotros somos bastante humildes, ¿viste? Para el teatro que hacemos, así que estamos muy, muy contentos con el impacto que está teniendo. Teatro lleno. Sí, por suerte sí, estamos siempre a teatro lleno y con muy buenas repercusiones de personas, bueno, sin ir más lejos de esta, personas que admiramos y que seguimos y que valoramos su opinión mucho, así Ahora, que... ¿vos primero escribiste la obra y después la dirigiste o todo junto? No, yo la escribí primero y después la trabajé con los actores y las actrices y llegamos a este resultado. Claro, por ejemplo, la carreta uno siente que está funcionando. Sí, decir, eso es muy... El movimiento de la carreta es una maravilla. Sí, es muy 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 lindo porque lo hacen los actores, ¿viste? No hay nada. Claro. Y de hecho, toda la carreta la armamos con cosas rescatadas de la calle. La escenografía la hizo el grupo, la hicimos nosotros y la hicimos a partir de juntar cosas de la calle, que fue un concepto que nos interesaba para este proyecto, que yo no lo reivindico como en general, digo, bueno, para esto nos gustaba y nos servía, pero digo, no quiero decir que todo tiene que ser así, claro, ¿no? Pero para esto sí. Vos fijate, nos servía mucho. Vos viste la actriz que va al lado del que maneja la carreta, el conductor, ¿no es cierto? Sí, Malala. La actriz esa es mi pareja. Bueno, mira, iba a hablar maravillas de ella, así que ya ahora me inhibís de que hable maravillas, pero ¿cómo sostiene la forma de hablar todo el tiempo? ¿Viste que habla raro? Que no se le entiende. Sí, componen un montón. Es una actriz impresionante. Decime el nombre completo. González. ¿Malala? Malala González. Impresionante. Y aparte es doctora en artes y tiene una tesis sobre la organización negra. Es como, bueno, nada. La organización negra, me acuerdo. Te voy a llevar el libro. Ella tiene un libro que es sobre la organización negra, que es su tesis de doctorado. Después, cuando vaya a la tele te lo voy a llevar. Sí, me interesa mucho. Pero sí, son extraordinarios. Malala, obviamente, pero digo, Malala, todas las personas. Y el muchacho que va conduciendo... Juan Anún. Bueno, sí, no tengo acá el programa, yo soy medio caótico. Pero los dos, uno los percibe como de verdad. Es como si estuvieras en serio con ellos, no con un actor y una actriz, ¿no? Claro. Este es un punto. El otro punto es el lenguaje de la paleontóloga, que es un lenguaje totalmente distinto al de los que conducen. Y ni hablar del indio. Sí. El indio es genial también. Sí, Nacho. Sí. Porque el indio está pobre indio, es un indio que está ahí tirado, que no se sabe bien qué le pasa, pero que hace la puesta en escena con sonidos, con música. Sí. Y ese indio, no voy a spoilear todo, pero algo hay que decir, tiene un bagre que habla. Solamente en la Argentina puede tener un bagre que habla. Tenemos al presidente de la Nación, pero digo, este bagre este es un bagre digno, el presidente no. Este habla mejor. Mucho mejor, no puedes comparar, por favor. Pero digo, claro que sí. Y después aparecen para mí las maestras de Sarmiento. Sí, es una cita a las maestras bostonianas, claro, pero como un poco adaptadas a la argentinidad, porque no como no respondía tanto a la época y tal, pensamos un cruce ahí, como si fueran unas maestras bostonianas, pero no bostonianas, sino argentinas, ¿no? Mira, mientras hablamos, vemos porque esto es streaming también, vemos en pantalla cómo va la carreta, cómo se mueve Malala y el otro, lo estoy viendo en este momento. Y el otro, digo, injerto en el sentido, estoy hablando de personaje, ¿no? Esta mujer divina que es la paleontóloga, que habla un idioma culto,
por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Claro. Tiene el idioma elevado del siglo XIX, ¿no? El idioma del siglo ese. Claro, pero en realidad es tan delirante como los demás, porque cree que en la cajita esa, ¿me entendés? Está la cuna de la civilización, ¿no? Claro, bueno, sí, hay algo. Yo creo que jugamos mucho con mucha cuestión mitológica de la argentinidad, para el lado del bien y para el lado del mal al mismo tiempo. Entonces hay una cosa medio paradojal que sucede, que es que nos reímos, o por lo menos la gente vemos que se ríe un montón, pero reflexiona un montón y se mete ahí en esa idea de la zanja de Alsina también, que era una cosa pacificadora. Y el Fortín. Y la idea del Fortín, sí, el que Fortín. para mí hay que recuperar esos espacios para el teatro. Claro, mira, había un libro del comandante Prado, La guerra al malón. Y uno, cuando piensa en Alsina y la franja, creo que 1876, por ahí, no me acuerdo. Claro, sí. Bueno, cuando uno piensa en Alsina y la franja, y piensa lo que era vivir en un fortín, lo que uno encuentra es ese caos que transmite la obra. Claro. Donde el segundo es como un esclavo que tiene para que le haga la sopa. Pobre tipo. Claro. Porque aparte, cuando estaban haciendo la zanja, los fortines estaban cada 10 kilómetros, entonces eran como un montón de pequeños puestitos donde sí, había 2, 3 gauchos, 4, que yo tomé mucho también del Martín Fierro y de la leva, ¿no? Y decís, bueno, lo levantaron a y lo tienen ahí cocinando, limpiando, mientras el otro hace el pozo. Lo pone en el cepo, ¿viste? Lo pone en el cepo. Claro, el cepo, sí. Y está también el delirio del barroco español. Digo, porque este capitán bruto, ¿de dónde saca a Lope de Vega, a Lope de Rueda, a Calderón de la Barca, creo? Estoy inventando a lo mejor. Sí, lo citamos también a Calderón. Pero, y para mí en esa época circulaba esa literatura acá, entonces es como lo que estaría, intuyo igual, yo tampoco soy historiador, ni mucho menos, ¿no? Pero intuyo y por lo que he leído, que era como lo que estaba de moda, el barroco acá a fines del siglo XIX. Entonces es linda la rima de la relectura del barroco pensada por un capitán de Fortín enamorado y ahí creyendo que está haciendo la nación mientras maltrata a la gente. Bueno, lo que decías antes también, ¿no? Lo que pasa. ¿Viste esa frase que dice que la Argentina, si te vas 10 días cambia todo, si te vas 20 años no cambia nada? Como a mí me parece que eso es un loop, como que yo te digo esto pensando en el Fortín y pienso en el día de hoy, en la jornada política de hoy, es decir, no cambia nada. Claro, exactamente. Hay un capitán de Fortín que maltrata a sus súbditos y así, ¿no? Como pensando en el barroco. Hay una de las maestras que está bastante excitada sexualmente, ¿no? Pero ella representa la moral cristiana, no sé cómo llamarlo, ¿no? Toda pacata, pero empieza a contar que vio al hombre, no sé, semidesnudo, ¿no? Y vos ves toda la contradicción, ¿no? Entre el querer parecer algo que tampoco tenía mucho sentido, porque traer las maestras de Boston, en fin, es una operación, yo admiro a Sarmiento en muchas cosas, en otras no, pero digo, es una operación un poco loca también, ¿no? Sí, es muy notable porque había otras maneras, pero bueno, a la vez, para mí hay algo de la desmesura argentina que aparece en esos lugares. Por eso tu obra va camino a ser un clásico en ese punto, ¿no? Porque en teatro es poco común que se sintetice tan bien un aspecto de la historia argentina. A vos evidentemente te interesa mucho, leíste mucho historia argentina. Sí, me interesa, me parece que la rima que hace la historia con el teatro es para mí importante y está bueno pensar la dramaturgia, no siempre, obviamente, no quiero tirar ningún dogma porque no hay, pero a mí me resulta muy muy fructífera la idea de pensar la dramaturgia desde la historia y la historia desde la dramaturgia y construir estos artefactos que repiensan de alguna manera algo
y que me parece que son súper actuales, ¿no? Como que es totalmente una road movie actual del siglo XIX, pero que te está hablando del aquí y ahora también. Claro que sí. Y te está hablando de lo absurdo de lo contemporáneo, lo que estamos viviendo en este momento, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Totalmente. Escúchame, Andrés, ni se les ocurra bajar de cartel, por favor. No, estamos ahí trabajando para que la gente siga viniendo. Bueno, estamos muy, muy contentos, Juan. Ya funciona el boca en boca, que es lo que importa, ¿no? Claro, y eso... siempre. El teatro independiente es boca en boca. Exactamente. Recordame, el lunes 20 horas, ¿era? Viernes 20 horas. Viernes 20 horas, perdón. Viernes 20 horas, Teatro del Pueblo. Y por Alternativa Teatral. Por Alternativa Teatral las entradas. Bueno, Andrés, te felicito 1000 veces y nos vemos pronto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, te súper agradezco, ¿sabes? Todo lo contrario. Gracias por apoyar el teatro siempre. Gracias. No, por favor. Abrazo. Era Andrés Binetti, este espectáculo extraordinario, 23:52. Todavía queda un tranco del refugio. Vamos. Dale betún, matan los cueros, los candomberos, que el barrio negro ama al señor, al tata grande, al restaurador. Matan los cueros, los candomberos, que el negro bueno, que el negro fiel, daría su vida por Juan Manuel. Por Juan Manuel. 23:53, el maestro Ulises Rodríguez en el refugio al filo de la medianoche. Te escucho. Buenas noches ahí a todos y todas. No sé cómo se me estará escuchando. Estoy saliendo en vivo desde el cine Teatro Pico. Te escuchamos bien. Genial. En la 10ª edición del Festival Nacional de Cine de General Pico, que hace apenas unas horas comenzó con la gala de apertura a las 8 de la noche y a las 22 horas se empezó a pasar en uno de los cines donde se hace el festival. Ahí son 2 cines, del Cine Gran Pampa y del Cine Teatro Pico, y en uno de los cines, que es el Gran Pampa, que tiene 700 butacas, quiero que escuches esto. Dale. Se pasó estaba programada la película de apertura, que es una película piquense, una película de un director de aquí, de Alpico, que se llama Diego García. La película se llama Maníacas. Y fue tanta, pero tanta la gente que llenaron la sala del cine Gran Pampa, que otra vez voy a decir, tiene 700 butacas, que tuvieron que hacer en el otro cine donde no iba a haber ninguna función, media hora después, proyectar para todas aquellas personas que habían quedado afuera de la sala, proyectar la misma película en una sala que tiene capacidad para 400 personas, la película que está, es donde estoy ahora, con la sala casi llena, proyectando Maníacas, una película local, donde está protagonizada por actrices y actores locales, donde la gente claramente quiere ver a su gente, diríamos, ver una historia filmada en General Pico, donde hay actrices y actores de Pico, y donde también es sorprenderse viendo quizás al vecino actuando, haciendo un papel donde uno no se lo esperaba. Bueno, éxito total la apertura del festival. Ahora, qué maravilla lo que me contás, 700 personas, es impresionante. 700 en una sala y 300 en otra. Estamos hablando de 1000 personas en 2 salas. Ahora, qué buena noticia, ¿no? Ni la gente del festival se esperaba esto. Ellos no podían creer lo que había pasado. Por eso habilitaron la otra sala y le fueron avisando a los que quedaban afuera, por favor, que queda 2 cuadras una sala de la otra, acérquense a las salas del cine Teatro Pico, que vamos a dar
10:30 la función para aquellos que quedaron afuera. Entonces toda la gente se venía en masa, diría yo, de los que quedaban afuera para acá, a ver la función de las 10:30. Impresionante. La verdad que es motivo de celebración, de felicidad, de un festival que arrancó hoy, jueves 6, y continúa hasta el miércoles 12 de agosto, que va a tener una competencia regional de cortometrajes, una competencia nacional de cortometrajes, también competencia de largos, muestra pampeana, muestra de cine italiano, ya que está organizado por la Asociación Italiana. Va a tener trasnoches de terror, donde se va a proyectar a partir de mañana y hasta el día martes una película de terror, en algunos casos norteamericana, en algunos casos argentina. Va a tener también películas infantiles con un homenaje a García Ferré, donde se va a proyectar la película Pan Triste y la Manuelita, y va a haber, por supuesto, instancias de formación, como encuentros, como talleres, y va a estar algo muy bueno, con mucha gente, por lo que veo, o sea, como que la gente responde. Muchísima. La verdad es, a ver, otra vez insisto, no se lo esperaban ni los organizadores del festival que esto sucediera. Fue una sorpresa que tanta gente respondiera viniendo a ver la película de apertura, como les decía, una película piquense que se llama Maníacas, de Diego García. Y para el cierre, ellos también programaron el día el día miércoles 12, para la clausura, otra película de aquí de General Pico, de Mariano Onanía, que se llama Él mató a un motociclista alcoholizado. Un poco jugando con el nombre de la banda, Él mató a un policía maestro, alcoholizado. te felicito por el aporte y por estar en General Pico, La Pampa, en semejante festival. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para todos y todas, y mucha felicidad aquí en Pico por lo que está Muy bien, mandale abrazo a la gente de Pico y ojalá que el festival sea el éxito que ya lo es, para que siga teniendo un festival, ¿no es cierto? Así será, ojalá que sí. Bueno, era Ulises Rodríguez, 23:59. Volvió Silvio Soler, esa es la noticia más importante del día. El regreso de Silvio Soler. ¿Venís para quedarte o después te vas? Venís para quedarte. Porque hubo reemplazos, ¿viste? Hubo reemplazos. Pero bueno, Silvio Soler es irreemplazable, absolutamente. También Dani Franco, que no se sacó el gorro en ningún momento. Tampoco entiendo por qué conserva el gorro todo el tiempo. Productor general, con talento. La mejor, sin duda, Victoria Nardone. Pero bueno, Franco ocupa otro lugar, entonces, qué sé yo. Se la rebuscan lo que hace. Pero Vicky Nardone, en fin. Operador de stream, el hombre del poncho, que es Sebastián Esquivel. Redes, Camila Sánchez. Flyers, Paul Aguirre. ¿No es cierto? Están todos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer El Refugio en la Radio de las Madres, sin duda. Chau. Te encontraré en La Habana. No creo que hayas cambiado de lugar. Me mirarás descreído. Saludarás con un último resto de amistad. El mostrador servirá de tablero. Cualquiera verá la intención del